Hola y bien hallados, me llamo Antonio Sánchez Bayón y bueno, pues hoy tengo la grata oportunidad de compartir con todos ustedes una sesión correspondiente a la unidad 1, Mercados, Globalización y Glocalización. Me he permitido el poderla adaptar para que resulte un poco más amena, puesto que la unidad dispone de ella, y la presentación de hoy, cuya estructura van a ser 30 minutos expositivos, luego haremos un pequeño descanso para participar luego en el debate de las preguntas que hayan ido transfiriendo a lo largo de la sesión. Como les comentaba, la idea es que sea un poco más interactiva la sesión de reflexión con todos ustedes y, por tanto, bueno, pues lo he hecho a través de preguntas, respuestas y, más que nada, como les digo, vamos a intentar que sea lo más participativo. Así que, bueno, antes de empezar, sobre todo, me gustaría, por favor, transmitir mi agradecimiento a la organización del máster, en especial a mi colega, el profesor Lombardero, a quien tengo que además felicitar por su nueva publicación, se llama Transformación Digital y Competencias Directivas, se lo recomiendo, muy bueno. Al igual, pues quiero dar mi agradecimiento justamente de lead a Carlos y a Filip, gracias a ellos pues estamos pudiendo compartir esta sesión. Dicho lo cual, bueno, pues solamente comentarles, ya les decía, me llamo Antonio Sánchez Bayón, soy profesor titular acreditado en Ciencias Sociales y Jurídicas, tengo también el reconocimiento como Autoridad Internacional VIA, he recibido distintos premios a la hora de divulgar los conocimientos relativos a ciencias sociales y sobre todo sus conexiones en materia de nuevos paradigmas, como es el premio Lima Clara de Argentina, la REA en Ecuador, ya que bueno, pues, he tenido la gran fortuna de poder pues, publicar más de 30 libros, 30 monografías, más de medio centenar de publicaciones científico-académicas en diversas revistas. Y bueno, pues como les digo, aparte de mi persona, decirles que la sesión de hoy la vamos a repartir del siguiente modo, si les parece bien. En primer lugar, bueno, pues va a haber una parte introductoria donde les voy a ir contando la premisa de partida, que es algo que podemos constatar todos, que son justamente esas transformaciones que estamos detectando, crisis y transformaciones que con la globalización pues nos están afectando, ¿no?, en nuestras sociedades, que se van volviendo más líquidas, de riesgo, etcétera. Eso lo comentaremos. Al igual, vamos a profundizar en lo que es la noción de la globalización y todos los conceptos relacionados, como la glocalización, mundialización, etcétera, etcétera. Seguidamente vamos a proceder ni más ni menos que bueno, pues a conocer un poquito más acerca de su origen, desarrollo y alcance. Luego entraremos en la parte especial relativa a bueno, la manera que tenemos de percibir y de ese modo conocer, por tanto, todo lo que son los cambios paradigmáticos al respecto, para poder entrar así de lleno en lo que es la parte especial dedicada al impacto que la globalización y la globalización ha tenido ni más ni menos que en, bueno, pues por un lado la economía y los mercados, por otro lado comercio y empresas sobre todo, y terminaremos la sesión con unas conclusiones, como no podría ser de otro modo, donde no solamente se recapitulará lo visto, sino que además bueno, pues se harán una serie de sugerencias, de recomendaciones y unos corolarios que a ver si de manera pues quizás un poco más interactiva e invitarles para dejarles con mejor sabor de boca de lo que es esta sesión, pues son una serie de retos intelectuales como es el dilema fariseo de las anginas y sobre todo una introducción a la economía del conocimiento a la que aspiramos. Bueno, pues dicho esto, ni más ni menos, ya les he explicado la dinámica, 30 minutos, ya hemos empezado, vayan mandando sus preguntas y de ese modo podremos luego resolverlas en la parte final de esta sesión. Como ven, y supongo que les harán una imagen, un pantallazo de las diapositivas, a través de preguntas y respuestas, pues vamos a intentarlo hacer ameno. Les decía que las premisas realmente, ¿no?, habrán oído a grandes autores tan reputados como Bauman, que habla de sociedad líquida, Beck, sociedad de riesgo, Cosco habla de la sociedad difusa, Castell habla de la virtualidad y sobre todo sociedad red. En mi caso yo he trabajado también los conceptos de lo local, supongo que a lo mejor por eso me han invitado. La idea es, como
como les digo, reflexionar, porque, entre otras cosas, miren, vamos a ver, yo en esta adaptación que he hecho de la sesión la he preferido llamar globalización, problemas y retos. La idea es que si la globalización es un proceso de apertura, bueno, pues conexión del mundo, y esto, claro, entraña unos pros, unos contras que tenemos que conocer, que tenemos que saber gestionar, por tanto, de ahí la idea de problematizar, esto es, de reflexionar conjuntamente. No quiero hacerlo como lo han hecho nórdicos y anglosajones, los antiguos bárbaros, porque se quedan siempre en la idea de problema como conflicto. Me gustaría hacerlo más como lo hemos venido haciendo los mediterráneos, que es más bien de una manera humanista. Esto es una preocupación, de modo que reflexionando juntos podamos ofrecer respuestas adecuadas para cuando se dé esa situación de crisis, de tensión que estamos ahora mismo viviendo. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, yo creo que hoy en día corresponde más a las personas de ciencia y de cultura, más que recoger certezas hay que sembrar dudas, de modo que así tengamos una opinión pública mucho más informada y lista para los debates, y así una ciudadanía mucho más participativa. Como les decía, bajo estas premisas, pues eso, estos autores hablan de una sociedad líquida, de riesgo, virtual. Lo que quiere decirse es que están desapareciendo las instituciones tradicionales, todo cambia muy rápido, muy acelerado, no da tiempo a que cuaje, y por tanto, ¿qué ocurre? Que estamos viviendo una época de transición, una época que agoniza, que ha estado dominada por un proteccionismo del Estado-nación. Y por tanto, estaban las instituciones bien tasadas y esto permitía tener claro cómo relacionarnos y qué resultados obtener. ¿Qué pasa? Que con la globalización los Estados-nación caen en picado, puesto que no pueden ya controlar sus fronteras, no pueden, gracias a las tecnologías de la información y la comunicación, yo puedo estar operando en tiempo real en cualquier parte del mundo. Y, por tanto, ¿qué ocurre con esta apertura? Que es una más de la que se ha dado en la historia de la humanidad, solo que, bueno, pues esta es la que nos toca a nosotros vivir. Están desapareciendo esas instituciones tradicionales, no terminan de llegar las nuevas, y eso, pues claro, nos genera cierta inseguridad, porque en realidad la idea de crisis como tal, para los griegos, los antiguos, nada, era simplemente el cambio de ciclo. ¿Qué ocurre? Que la nuestra es una crisis que se viene prolongando y además es sistémica, ¿no? Ya viene desde los años 60, no terminamos de dar el salto para entrar justamente en esa aldea global, que es ¿no? Una vez que cae el Estado-nación, que venga esa aldea global y con ella la sociedad del conocimiento, la economía del conocimiento, pero estamos en esa fase de transición. Pues vamos a ver cómo lo hacemos y sobre todo cómo nos afecta a nosotros, nuestra economía, nuestros mercados, nuestro comercio. Vamos a reflexionarlo conjuntamente. Pues bien, dentro de estos parámetros de reflexión, lo primero que tenemos que hacer es ni más ni menos que, como les decía, saber de qué estamos hablando, ¿no? La globalización, les mencionaba que era un proceso de apertura, donde se nos queda ya un mundo más pequeño, ya estamos conectados, por tanto podemos operar y, como les digo, es un proceso, no es un resultado, no hay que ser ni apocalípticos ni integrados, decía Eco, esto es, ni todo está perfecto ni todo es un desastre, sino que nos corresponde entre todos. Por eso decía que era mejor una fórmula de reflexión crítica, porque a todos nos corresponde el aportar cómo enriquecer, cómo mejorar, porque entre otras cosas sí que es cierto que hay pequeños errores, ¿no? Cómo es posible que si lo que estamos haciendo es liberalizando y por tanto pueden circular hoy en día, tienen esa libertad de circulación, bienes, servicios, capitales. ¿Y cómo es posible que estos gocen de mayores garantías que las personas destinatarias de los mismos? Hay cosas que tenemos que corregir, ¿no? Y ya se irán apuntando pues esos contras, pero habrá otros pros que no hay que olvidarse, y eso es lo que, bueno, pues en cierto modo, si tenemos claro qué es la globalización, por tanto, simplemente proceso de apertura, donde se conecta el mundo, a partir de ahí existen otros conceptos relacionados que permiten matizar, como es la localización, que si una es una fuerza expansiva, pues la localización es cómo se recibe en el entorno justamente todos estos cambios que trae la globalización, cómo se adapta.
Por tanto, va a haber respuestas identitarias, idiosincrasias que defienden los particularismos y otras que sencillamente, bueno, pues según cómo uno se exponga a la globalización, pues se irá, en cierto modo, normalizando, se irá armonizando o incluso estandarizando con respecto a otras partes, a otros pueblos con los que estamos en contacto. Luego, también otro concepto que nos afecta, y quizás es en el que se ha puesto demasiado énfasis, es de origen francés, es la mundialización. ¿Qué ocurre con este concepto? Que lo que habla es de unificación de mercados, como si fuera algo malo, en cierto modo, cuando se rompen las barreras, se entra en contacto con el otro, con el prójimo, caben dos opciones, básicamente. Una, la pacífica y en la que todos progresamos, que es sobre todo la comercial, o la de conflicto, la guerra. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué soluciones, más que nada, para ir por la primera, la pacífica, la de comercio, y en la que todos podamos salir beneficiados. Frente a este concepto existen evidentemente resistencias, como es la antiglobalización, que han sido una serie de movimientos antisistema, los cuales terminaron convergiendo justamente en las reuniones, ¿no?, de las de las grandes organizaciones internacionales financieras en Seattle en 1999, y desde entonces vienen actuando. Son detractores y a su vez, bueno, pues nos quedan otra serie de conceptos que desarrollé, por ejemplo, en el libro mío de Humanismo Iberoamericano, ¿no?, una guía para transitar la globalización, donde, bueno, pues hablaba ni más ni menos, y aquí les aparece, McDonaldización, ¿no?, en cuanto es una caricaturización por la cual, bueno, pues así nos encontramos el mismo modelo en cualquier parte del mundo, da lo mismo, sabemos lo que nos encontramos. Eso tiene la ventaja de que sabemos lo que hay, lo malo que, bueno, pues se pierden esos particularismos, a ver cómo se puede trabajar. Tenemos la idea de aldea global, que es recuperar esa noción que empezó con la Carta de San Francisco en 1945, tras la Segunda Guerra Mundial, en la cual era, para evitar tantos conflictos, vamos a trabajar por fin los pueblos del mundo unidos, y para eso pues iba a ser el tiempo de las organizaciones internacionales que quedaron eclipsadas con la Guerra Fría y que ahora hemos recuperado. ¿Qué es lo siguiente? Pues también se puede hablar de la fábrica mundial, lo cual implicaría, es una crítica en la cual parece que una parte del mundo, los países desarrollados, son realmente los que manufacturan, por tanto pueden cobrar más, siempre van a sacar ventaja competitiva frente al resto del mundo, que solamente se puede especializar ni más ni menos que en mano de obra barata y recursos naturales, que son igualmente baratos en relación a los productos manufacturados. Se puede hablar incluso de las Vegas globales, ¿no?, donde hoy en día las grandes instituciones financieras pueden estar haciendo y deshaciendo la riqueza de los pueblos, moviéndolas a su antojo según sean sus apuestas, y por tanto, bueno, pues también es una visión negativa en ese sentido. Nos queda, por ejemplo, la apartheid también global, lo cual pues indica que realmente hay tres regiones del mundo, prácticamente Asia-Pacífico, América, sobre todo América del Norte con Europa, y si acaso, bueno, pues Oceanía, pero son esas zonas que efectivamente sí se van a ver privilegiadas y van a poder dirigir en cambio al resto de zonas del planeta. No es tanto así, porque hay potencias emergentes, a su vez pues nuevas nociones de cuarto mundo en cuanto que son los países que están en esas potencias emergentes, estos los países vecinos pues de Brasil, India, etcétera. Es mucho más complicado y ya lo veremos, y por tanto todas estas nociones que remiten quizás a teorías neomarxistas del intercambio desigual, pues podemos cambiarlas por otras más humanistas, como es la interconexión solidaria, donde todos estamos hoy en día conectados y podemos y debemos trabajar juntos. Sin más, bueno, pues en esas paradojas que también se podrían plantear, pues efectivamente, cómo puede haber más liberalización y favorable a las cosas y no tanto a las personas, eso tenemos que cambiarlo. Cómo es posible que se hable de una mayor interacción mundial, donde parece que es la voz, ¿no?, la globalización es lo que dicen las grandes potencias. Pues no, estamos todos llamados a participar, porque vuelvo otra vez al mismo y les explicaré a continuación, la globalización tiene distintas fases y estamos viviendo ya en el tránsito de la globalización 2.0 a la 3.0, ya lo veremos. Por tanto, eso sí, quedémonos con la idea de que es necesario rehumanizar, resocializar el mundo en el que vivimos en esta globalización, en este proceso. No está acabado, estamos en ello. ¿Ventajas e inconvenientes? Bueno, ahora lo veremos eso mejor directamente en el corolario, de modo que sí que podamos tener claro que ¿cuál es el origen de la globalización? Ni más ni menos
que el fin de la Guerra Fría, por tanto, tenemos que datarlo allá sobre el año 1989, con la caída del muro de Berlín, pero esto es un poco más largo, por eso es mejor fijarlo hasta el 94, que es cuando se reunifica Alemania. En ese proceso, entre el año 90 y 94, a su vez van surgiendo las nuevas repúblicas, cuando cayó la URSS, se desmembró. ¿Esto qué supone? Que de pronto se incorporan a la economía global nuevas repúblicas y, por tanto, claro, hay nuevos participantes, nuevas oportunidades, y a su vez, no se olviden, las tecnologías de la información y la comunicación. Hasta entonces, durante la Guerra Fría, habían estado en manos militares. Por tanto, ¿qué ocurría? Que todo el espacio aéreo estaba restringido. Por tanto, claro, queda abierto a la sociedad civil, y comercialmente entonces empieza todo lo que son los vuelos charter, todas las compañías, EasyJet, etcétera, etcétera. Porque se pone al alcance de la sociedad civil. Lo mismo pasa con los satélites, que antes eran de defensa, pues pasan justamente a las grandes compañías, y de ese modo es el boom de la telefonía, de la televisión también vía satélite, etcétera. Esto, incluso todo lo que son los chips de armamento, pues lo pasamos a nuestros hogares, lo que es la domótica, y por tanto todo este boom que hemos tenido de pequeños electrodomésticos que cada vez, bueno, pues forman parte de nuestro día a día. Bueno, pues en ese entorno eso es lo que ha permitido conectar, y por tanto se puede distinguir tres fases, ¿no? La globalización 1.0, que es ese boom en los años 90, donde se nos queda un pequeño mundo, ya estamos conectados. Hay una globalización 2.0, que es en la década del 2000, donde lo que hacemos es empezar a trabajar en esa gobernanza. Esto es cómo hacer que todos podamos colaborar, o por lo menos tengamos dónde llegar y dejar constancia de nuestros planteamientos, que sintamos que formamos parte de esa dirección que estamos tomando. Y entonces son las organizaciones internacionales, se vuelven a reactivar, ¿no? Y eso, que hubo un momento de dificultad tras los atentados del 11S, donde, bueno, pues parecía que volvíamos otra vez a una geopolítica de grandes potencias, pero eso afortunadamente se ha corregido. Y nos queda la 3.0, que es una mayor participación ciudadana, gracias justamente pues a Internet y a otras tantas redes que lo soportan. Lo que pasa es que es eso, que bueno, pues necesita que no nos adhiramos entonces o bien integrados o bien apocalípticos, sino que tengamos nuestra propia voz y de ese modo colaboremos. Luego, como insisto, es muy importante tener una opinión pública bien informada y participativa. Como les decía, si esto lo aterrizamos directamente, y ahí ya estamos dando realmente el salto pues a esa parte general, ¿no?, del paradigma. Vamos a ver, cuando les hablaba yo sencillamente de un paradigma, los que son miopes me van a entender. Son las gafitas, esto es cómo nosotros percibimos y gestionamos el mundo, la realidad, nuestro entorno. Entonces necesitamos ir adaptando y formando una serie de conceptos, de teorías que nos permiten a su vez ir percibiendo y gestionando, solucionando los problemas que se van dando. ¿Cuál es el problema? Que hoy en día, en esta sociedad líquida, de riesgo, en plena transformación, ya no nos sirven los planteamientos teóricos, hay que ir a otros nuevos, y eso es en lo que estamos ahora mismo, y es algo que, bueno, pues estamos todos llamados a participar. Entonces, de ese modo, y teniendo claro que es necesario ese cambio paradigmático, vamos a ver esto cómo se aplicaría justamente en la economía, los mercados, el comercio y las empresas, de modo que podamos retirar vamos a tratarlo de modo como si fueran revelaciones, retirada de velos de confusión. Esto es, vamos a empezar, ¿no? Nos hemos graduado ya por fin nuestras gafitas y vamos a poder empezar a ver mejor qué es lo que hay, cuál es nuestro entorno, cuál es nuestro medio social, nuestro medio natural. Y en ese sentido les decía que antes, claro, hay que tener en consideración esos orígenes, de dónde viene todo esto de la globalización, para que podamos aterrizar en esas facetas, en esas dimensiones que les decía. Teniendo ya clara la noción de esa apertura, esa conexión, y por tanto esas delimitaciones con conceptos afines, el origen viene sobre todo con una norma que aprueba el Congreso de los Estados Unidos, que es la Reciprocal Trade Accord Act, ¿no? El acuerdo justamente de transacciones recíprocas de 1934, aprobado en Washington. Y dice uno, pero bueno, ¿cómo es posible que un país vaya a aprobar una ley que se aplique al resto del mundo? Bueno, pues en este sentido, porque los estadounidenses ya van cambiando las reglas del juego, ya la soberanía no solamente allá donde llegue tu fuerza física, sino también el soft power, esto es, donde llegue tu influencia. ¿Qué es lo que pretenden de este modo?
que efectivamente para reactivar la economía en el periodo de entreguerras es necesario fijar unas reglas de comercio con otros países. Esto va a ser base para lo que llamamos hoy el régimen de los tratados de libre comercio, y que cuando justamente en América Latina, sobre todo en el sur, se construyó, tratando de imitar a la Unión Europea, Mercosur, el mercado común del sur, ¿no?, dirigido sobre todo por Argentina y por Brasil, ¿qué pasó? Que Estados Unidos intentó crear una organización internacional paralela, o mejor dicho, mucho más comprensiva, que era ALCA, ¿no?, el Área de Libre Comercio. Y entonces, de ese modo, que se pudieran fijar pues, institucionalmente esas relaciones, ese entorno para negociar, pero en el momento en que vieron que efectivamente entró por esas tensiones entre Brasil y Argentina, esos antagonismos, entró en crisis Mercosur, pues eso quedó diluido, solamente quedó lo que hoy llamamos NAFTA, que es justamente ese área de libre comercio, pero para Norteamérica, esto es desde Canadá hasta México, y mientras tanto, bueno, pues seguimos viendo pues, cómo van fluyendo estos mercados. Pero como les decía, esa inspiración estadounidense de bilateralidad para bueno, pactar cada producto, ver cómo se iba a negociar, etcétera, etcétera, y con cada país, esto hizo que desde la ONU, esto es la Organización de Naciones Unidas, en el 46 empiezan a surgir los grandes agentes, ¿no?, las grandes instituciones financieras, como es el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y a su vez empiezan las negociaciones en Londres, que terminan cuajando en el 47 en La Habana, justamente del GATT, ¿no? El GATT es el General Agreement of Tariffs and Trade, es el Acuerdo General de Tarifas y Aranceles. Este mercado común, este entorno, lo que hace es quitar todas las barreras que había a la exportación, vamos a intentar limitarlas, las barreras a la importación y la exportación, y sobre todo fijar unos acuerdos, unos principios de no discriminación y reciprocidad. Esta base, claro, no es suficiente porque hay que estar constantemente reuniéndose, volviendo a fijar nuevas negociaciones, hay que esperar hasta el 95 que se institucionaliza bajo la fórmula de la Organización Mundial del Comercio, y de ese modo se le da no solamente una base institucional donde se está trabajando permanentemente, sino que además, y ya no les digo nada, una vez que se empiezan a implementar los acuerdos, el Plan de Doha de 2004, pues todos los productos, se amplía no solamente a los productos manufacturados, sino también a las materias primas, energías, se trata todo el tema del copyright, esto es las patentes, ¿no?, la propiedad intelectual, industrial, o sea, se vigila la no discriminación y reciprocidad, eso se mantiene y se profundiza en el antidumping y el antitrust, esto es evitar los monopolios y saltarse pues las protecciones laborales, etcétera. Sin más, decirles, y ya cerramos de ese modo esa parte bueno, pues general, ¿no?, para saber qué es la globalización, su origen, desarrollo, el alcance, es que también tiene un alcance político-jurídico, ya les digo, con organizaciones internacionales, ese espíritu de San Francisco hacia la aldea global. La economía y las empresas, todo lo que es la unión de mercados, todos nos suena la Unión Europea, Mercosur, les decía antes, el proyecto aquel de ALCA que ha quedado en acta, en Asia-Pacífico el ASEAN o la Commonwealth, lo que era el antiguo Imperio Británico, bueno, pues cómo ha seguido manteniendo esas relaciones, y eso es lo que ha hecho que, por ejemplo, Gran Bretaña no entrara en el euro, para poder mantener su Commonwealth, su mercado en ese sentido. Pero también lo es sociocultural, vuelvo otra vez al mismo, la globalización lo que ha traído ha sido el gran debate de las identidades, entonces hay que ver cómo lidiamos con esa multiculturalidad para evitar que haya conflicto y que sea más un encuentro y un enriquecimiento entre todos. Ahora ya sí nos hallamos en disposición justamente de entrar en todas estas cuestiones relativas, ¿no?, en el mundo tanto económico como empresarial y comercial, que ha traído consigo la globalización. Por un lado, les decía que esas revelaciones, cuando hoy en día se habla ni más ni menos que, bueno, saben que hemos vivido en una economía a escala, ¿no? Pues el problema que tenemos es que se está pretendiendo dar continuidad a algo que ya es caduco, y su último estadio es lo que se ha llamado la economía flexible. Eso es erróneo. Una propiedad física como es la flexibilidad es que bajo ciertas presiones uno puede perder su forma, pero cuando cese esas presiones tiene que recuperarla, y no es así. Lo que se ha traído ha sido precariedad, y sobre todo ya no en términos como se hacía, ¿no?, ideológicos del marxismo, la clase, hoy es más bien generacional. ¿Qué les puedo decir? Pues ni más ni menos que el siguiente dato, que
las nuevas generaciones, quizás estando mucho más preparadas y aptas para lo que es el mercado internacional en cuanto a tecnologías, idiomas, etcétera, van a tener que trabajar el doble, estando el doble de preparadas, van a tener que esforzarse también el doble para mantener el mismo estatus socioeconómico que sus padres. O sea, de lo que se trata, por tanto, ya no es un discurso de pobres y ricos, sino intergeneracional. De ese modo, si tomamos conciencia, va a ser como se pueda llegar a esa economía deseada del conocimiento que terminaremos hablando. ¿Qué más les puedo decir en ese sentido? Pues que es necesario, bueno, en cuanto a las empresas, también la generación anterior, los baby boomers, estaban muy preocupados, ¿no?, con, bueno, pues que todo estaba ya establecido, cuándo iban a empezar a trabajar, cuándo iban a jubilarse, cómo conseguir los ascensos, y eso decían que les alienaba, les cogía y les quitaba, les restaba autonomía en su día a día. ¿Qué hicieron? Desinstitucionalizar la empresa, y hoy en día nos encontramos con un modelo más allá del toyotismo, que está repartido en distintas unidades que colaboran, etcétera, y esto nos lleva a fenómenos que también se puede profundizar, como la deslocalización, qué implicaciones tiene, si eso es dumping de mano de obra, etcétera. Donde quiero ir a parar con todo esto es, claro, una empresa desinstitucionalizada, que no sabes dónde están los centros de poder, ni un proyecto claro donde hayas puesto a personas y bienes para alcanzar justamente esos objetivos. Al final, ¿qué ocurre? Que lo que hay es juegos, luchas de poder, cada uno tiene su agenda oculta, y así es muy difícil tener una relación laboral normal, y eso lleva a síndromes que estamos detectando cada vez más, el burnout, ¿no?, la persona quemada, o el moving, que tiene la sensación a veces, pues, de que le están persiguiendo, de que le están hostigando en el trabajo, y sencillamente es porque no encuentra su lugar, no sabe cómo funciona ese ecosistema. Eso es algo que hay que trabajar. Y bueno, pues cosas más puntuales, la responsabilidad social corporativa, otra cuestión que les quiero dejar para que reflexione. ¿Hasta qué punto es discurso, es realidad? ¿Qué nos pasa con la responsabilidad social corporativa? Una prueba de fuego es ir a una empresa y comprobar si realmente tiene unas políticas en su ideario que concilien la vida personal, familiar y profesional. ¿Qué más cosas les puedo apuntar para reflexionar juntos? Pues ni más ni menos que en el tema del comercio, pues también hay que ir acabando con esas inercias indirectas u ocultas, como son las ayudas y subvenciones, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, los europeos, nos jactamos de que efectivamente damos una protección pues a nuestros trabajadores y a los productos de máxima calidad, pero que en realidad no dejan de ser barreras. ¿Por qué? Porque tenemos la PAC, que estamos subvencionando a nuestros agricultores, etcétera, etcétera. Por tanto, es muy difícil entrar dentro de nuestro mercado. Lo hemos liberalizado en el interior, pero no de cara, por ejemplo, a la producción magrebí. Lo tiene muy complicado entrar, o sea, no son unas reglas sanas, y aún así nos atrevemos a poner siempre en nuestros acuerdos de negocio con terceros países la cláusula de democratización o democracia, por la cual decimos, ¿no?, que queremos ayudar a que se extienda la democracia. En realidad es una manera que tenemos para poder rápidamente, en cuanto no nos interesa cómo está establecido el acuerdo, denunciarlo y por tanto renegociar sacando ventaja. Cuidado con esas cosas. Sencillamente, y ya me toca ir cerrando esta exposición previa, que son las soluciones. ¿Qué soluciones me gustaría ante todas estas confusiones? ¿Cómo podemos empezar a reaccionar? Ni más ni menos que sigamos una serie de máximas. Les invito a que, ¿por qué no?, en vez de maximizar nuestro beneficio, simplemente lo optimicemos. Por tanto, así podamos ganar todos. Intentar siempre tener como criterios guía que queremos resocializar, rehumanizar la globalización. Por tanto, que no lo veamos simplemente en términos de negocio, de consumo, en lo que nos encontramos ahora en una sociedad de consumo, y for entertainment, pues ver cómo podemos llegar realmente a una sociedad de la comunicación y sobre todo el conocimiento. Vamos a prestar más atención a la gestión del talento y sobre todo algo tan básico, recuperemos las virtudes y sobre todo, por ejemplo, algo que les puede ayudar a nuestros estudiantes. Yo siempre les digo que, a diferencia de sus padres, ellos no van a tener una carrera profesional lineal, sino que van a tener al menos hasta 5 experiencias laborales distintas que tienen que dotar de sentido. Bueno, pues lo que les puede ayudar, en vez de darles simplemente una formación especializada para una carrera concreta, pues algo que les permita, ¿no?, como las virtudes cardinales. De ese modo pueden, con estos parámetros, reorientar su carrera, reconvertirse tal y como hoy en día pues nos pide una competitividad mundial, pues así podernos
postular a distintos mercados, distintas experiencias. ¿Qué más les puedo comentar? Pues por ejemplo dentro de la empresa sería conveniente incluir un departamento o sección justamente de protocolo que gestione mejor pues la diversidad multicultural que nos podamos encontrar, a su vez que resuelva, ¿no?, con mecanismos de resolución alternativa de conflictos, mediación, arbitraje, conciliación, pues que dirima cualquier tensión que pueda haber, más que nada para hacer un ecosistema dentro de la empresa viable. Y finalmente quedarnos con la idea de, en vez de tanto la crítica, círculos viciosos con la globalización, pues ¿por qué no cambiamos nuestra percepción y que sean círculos virtuosos, un win and win? Esto es, la idea de que, bueno, pues en vez de actuar en términos de casino, ¿no?, donde hemos tenido los estados que en vez de ser simple y meros árbitros han sido también jugadores, ¿no?, como el casino, y por tanto ganando, pues en la globalización esta oportunidad que se nos da justamente de quitar regulaciones proteccionistas, quedarnos entonces en una liberación donde sean reglas básicas, pero donde podamos participar todos y irlas diseñando, luego que sea más una idea de juego de liga, que sea más bien como unas olimpiadas, donde cada uno pueda participar y ver cuánto quiere ganar, qué quiere hacer y con honor. Sin más, bueno, pues había dicho que nos quedaba simplemente como corolarios el que les dijera qué es eso del dilema fariseo de las anginas. Mire, cuando en oratoria se habla del dilemas fariseos, se tratan aquellos que te ponen en una falsa disyuntiva, que tienes que elegir una cosa o la otra, y elijas lo que elijas, te has equivocado. Entonces, las anginas, miren, tiempo atrás se recomendaba a los médicos que los niños, cuando tenían muchas infecciones de garganta, pues lo mejor era quitarles las anginas. ¿Qué es lo que pasaba? Que de ese modo ya desaparecían estas causas de infección, pero claro, quedaban tremendamente expuestos. Pues eso se supone que es la globalización, ¿no? Que o quitamos las anginas, quitamos las barreras, ese proteccionismo, y por tanto nos dejamos llevar por cuáles son las tendencias de los mercados mundiales, o nos protegemos, pero el problema es que no podemos crecer y estamos constantemente con pequeños constipados. Pero claro, el momento en que nos constipemos de gravedad. Pues miren, por eso es un dilema fariseo, porque eso no es así. Podemos adaptarnos de manera progresiva y programática. No se trata de quitar todo lo conseguido en cuanto a protección de las personas, hemos dicho que hay que rehumanizar, sino ver cómo conciliamos y cómo tendemos hacia esa armonización global. Y finalmente la economía del conocimiento más que nada es, en vez de prestar aún atención, como siguen haciendo algunos compañeros míos a la hora de enseñar principios de economía, ¿no?, que siguen hablando del trabajo, la tierra y el capital, hay que hablar sobre todo de las TIC. Las tecnologías de la información y la comunicación lo que sí que nos permiten es que realmente lo que tenemos que generar es creatividad, conocimiento, lo cual nos va a liberar de esa visión negativa del trabajo y aparte, bueno, pues para eso están las máquinas realmente, que tengan que hacer lo duro, lo pesado, y no se trata de dedicar tantas horas, sino la calidad de esa reflexión, de ese conocimiento, que además tengamos que hacer partícipes a los demás de los que nos beneficiemos. De ese modo sí podemos llegar a esa sociedad del conocimiento y con ello sí que es posible que efectivamente, pues como decía Kardashev, la civilización tipo 1, esto es, que podamos colaborar y cooperar. Bueno, pues sin más yo creo que hemos cumplido, quizás un poco acelerado, esta primera parte del seminario. Espero sus preguntas, de modo que podamos ir respondiendo, y si no, pues también les iremos dejando pequeñas piezas que sí que entraremos en mayor detalle de estas ideas, de estas reflexiones lanzadas. Muchísimas gracias y quedo a su disposición. Ya estamos aquí de vuelta y la verdad, bueno, gracias por sus intervenciones. No han sido tantas como me hubiera gustado, pero bueno, me voy a centrar sobre todo en dos. Una quizás un poco más genérica y que además podría dar motivo para otro seminario, que es ese papel de las organizaciones internacionales y cómo va a afectar pues economías, mercados, comercio, etcétera, etcétera. Más que nada pensando sobre todo, me han dicho, con la Unión Europea. Miren, esto es teoría básica de organizaciones internacionales. Como les decía, bueno, pues ha habido imperios que a través de la fuerza han ido dirigiendo, ¿no? El Imperio Romano pues iba asimilando y efectivamente sí les dejaba participar con el Jus Gentium, pero poca cosa. Luego se intentó de manera intelectual con las universidades, ¿no? Y se trataba un derecho común, pero claro, esto lo hacían las élites, pero no llegaba a todo el mundo. Y finalmente, con las tecnologías de la información y la comunicación, con las organizaciones internacionales, sí estamos logrando por fin
que haya un derecho internacional global donde puedan participar todos los pueblos, porque el error sería intentar imponer el modelo de unos pocos pueblos a los demás, por eso llevaría al conflicto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que todo esto empieza en el 19 con lo que se llama el Concierto de Naciones, son pocos los países, van creciendo, en el 20 la sociedad internacional se van incorporando, nuevos países serán más grandes, más pequeños, etcétera, etcétera, pero participan y tienen el mismo peso. Y no les digo nada después de los procesos de los años 50 y 60 de descolonización en África y en Asia, surgen el resto de países que hoy ya conocemos. Bueno, pues de lo que se trata es que las organizaciones internacionales tienen que ser esas plataformas que permitan justamente que puedan todos los actores que puedan tener un lugar de reunión, de debate, que sea por consenso. Y por tanto, en el sentido de la Unión Europea es especial porque es cierto que nace con unos intereses económicos tras la Segunda Guerra Mundial para reconstrucción, etcétera, etcétera, pero luego se dan cuenta que efectivamente, que es que no solamente tiene que ser una cuestión de mercados, de aranceles y tal, sino política, ¿no? Una ciudadanía europea, que siguen teniendo problemas de desafección, no terminan de ver eso de las plurilealtades, de yo soy europeo, soy español, soy catalán. Son cuestiones que hay que trabajar para que efectivamente, bueno, pues lo local y lo global estén interactuando y sin impedimentos. ¿Qué ocurre con la Unión Europea? Que es que además no solamente es organización internacional, sino que a su vez tiene vocación de Estado federal. Entonces ese es el eterno debate y donde estamos teniendo problemas. Por eso, claro, no salió algo que se llamaba al mismo tiempo tratado para dotar de una constitución a la Unión Europea. Una de dos, o es tratado, es derecho internacional, o es constitución, es derecho interno, etc. En términos económicos, pues cada vez más, como efectivamente la Carta de San Francisco de Naciones Unidas en el artículo justamente 52 invita a que para que tejamos, para que construyamos esa gobernanza mundial donde no es tan claro como lo vemos en los distintos países con un poder ejecutivo, legislativo y judicial, sino que son diversas organizaciones que por razón de jurisdicción y competencia van asumiendo y por tanto, como les decía, el artículo 52 de la Carta, ¿no?, que esta organización, que es la única que tiene alcance mundial y todas las temáticas, lo que invita es que, al contrario, que vayan surgiendo nuevas organizaciones internacionales que se vayan especializando por razones regionales, ¿no?, territoriales, o especificaciones de materia, especialización, pues la OPE dedicada al petróleo, etcétera, etcétera. La OTAN a la defensa, etcétera. Bueno, pues entonces, en este sentido, ¿cuál es el futuro? Bueno, pues si las dejan hacer a las organizaciones internacionales, pues sí podremos tener esa gobernanza donde podamos participar no solamente los estados, sino que también son sujetos de derecho plenamente, ¿no?, pese a planteamientos erróneos que se han ido manejando, que solamente decían estados y organizaciones internacionales porque las han formado los estados. No, también están, y como dice la Carta, los pueblos, los movimientos de liberación, incluso las propias personas con los derechos humanos. Recibimos el reconocimiento de nuestros derechos, pero también podemos exigir su cumplimiento, su respeto. Luego, esta sociedad global hacia la que queremos que se constituya, y ya se ha dicho en el seminario, pues de manera más humanizada, más socializada, pues efectivamente necesita de unas organizaciones internacionales que sean plataformas, lugares de encuentro donde puedan participar y entre todos ir consensuando esas reglas. Los mercados, bueno, pues yo creo que se irán viendo mejorados, sobre todo si no nos hacemos trampas. En un momento mencioné la cláusula democrática que metemos la Unión Europea con la firma de tratados, y eso no está muy bien, al igual que tenemos también socios preferentes, lo cual, bueno, pues violenta ese principio básico de reciprocidad y no discriminación, ¿no? Esa preferencia por unos y no por otros parece que, bueno, pues no está muy acorde con lo que intentamos construir, que son unas mismas reglas para todos. Eso es la liberación. Que desaparezcan las limitaciones y las protecciones estatalistas, pero que a su vez nos hagan que todos los que participemos lo hagamos de manera libre y responsable. Y esto se puede hacer y se debe hacer, y las organizaciones funcionan. La segunda pregunta que me habían planteado era más bien acerca de incidir un pelín más sobre los pros y los contras de la globalización. Es cierto que, por un lado, la globalización, lo bueno que tiene, claro, nos abre oportunidades, nuevos nichos de mercado, incluso podemos reducir costes si acercamos justamente la producción final a los destinatarios locales, etcétera, etcétera.
Pero claro, eso tiene distintas lecturas. Esa puede ser interesante, pero otra es, oye, ¿y eso no se llamará el proceso de deslocalización, que me lo llevo a otros sitios donde tengo que pagar menos porque es una mano de obra igualmente cualificada? Entonces, claro, ahí estamos haciendo justamente dumping de mano de obra. Y ya lo que nos encontramos el extremo, que es justamente con mano de obra infantil, la explotación infantil, etcétera, etcétera. Luego no podemos hacer, como hacemos en Europa, dentro de la Unión Europea, jactarnos de que tenemos una protección social de nuestros trabajadores tremenda, y en cambio lo que hacemos es, las empresas nuestras se van a producir a otros sitios donde no hay esa protección. Eso provoca efectivamente una brecha y una falta de legitimidad al final en los discursos y en lo que podemos hacer. Bueno, pues ante esta situación también, ¿qué ocurre? Que efectivamente, claro, si es un mercado global, un contra que puede mencionarse es justamente perdemos competitividad, ¿no? Antes teníamos un mercado asegurado, mejor o peor, no crecía, estábamos estancados. Bueno, pues lo que hay que hacer es ver en qué nos vamos a especializar, en qué nos podemos intensificar nuestra producción. Pues vamos a ver en qué somos buenos realmente, qué podemos ofrecer y cuidarlo hasta el más mínimo detalle, de modo que eso pueda ser diferenciación de marca, nuestro producto esté en cualquier parte del mundo y sea demandado, sea querido, porque es algo excelente, bueno, de calidad. ¿Por qué no? Pues se puede hacer. Y como decía, pues también nos encontramos, la globalización ha traído problemas como es aquel clásico de la piratería, que ya no es tanto, y se sigue dando, ojo, los asaltos de buques y cualquier otro tipo de nave, incluso aeronaves, comerciales, etcétera, sino también pues el tema de la propiedad intelectual, la propiedad industrial. Bueno, hay que trabajar, yo creo que no hay que seguir como se está haciendo por la vía de sanción, sino maneras mucho más creativas y colaboradoras. O sea, tenemos que buscar quizás, pues efectivamente, bueno, pues como por ejemplo ya lo están haciendo las consultoras y los grandes despachos, ¿no? Las global firm, pues nosotros podemos tener matrices, pero luego crear grupos de trabajo, ¿no? Los core team en distintas partes del mundo, según se vayan necesitando, demandas, etcétera, etcétera. O sea, ir aprovechando lo que se sabe y en lo que es bueno bueno, pues gente que sea muy buena en un ámbito, en otro, etcétera, pues ver cómo lo podemos ir articulando y por tanto, pues creando esa marca diferenciadora, etcétera, etcétera. Yo no sé si queda alguna pregunta más, pero en cualquier caso estaré a su disposición ya offline y les responderé y bueno, pues tienen la unidad didáctica para poder profundizar. Realmente lo que se pretendía hoy era invitarles a reflexionar, el que de pronto, bueno, pues tengan algún tipo de interés, dudas y no sencillamente aprender de manera memorística, sino un ejercicio de madurez. Reflexionen porque efectivamente tienen que encontrar más que, como decía al inicio, certezas, vamos a ver esas dudas que les hagan realmente pues, tomar conciencia qué es la globalización, cómo nos afecta a nuestras empresas, nuestros mercados, nuestro comercio, nuestro día a día y bueno, pues de ese modo podamos todos contribuir y llegar justamente a esa aspiración que en vez de, como se ha venido planteando, de interdependencia, sea interconexión solidaria. No podemos seguir con ese modelo de economía, de desarrollo, o sea, de economía a escala desarrollista, que era crecer por crecer, no respetando ni el medio social ni el medio natural, sino que tenemos que llegar a una economía digital donde se reducen costes, se recicla y por tanto todos podemos colaborar, ¿no? Como estamos viendo, fórmulas en internet de Procommons, ¿no? Por ejemplo, Wikipedia, todos la alimentamos, nadie es autor, pero todos nos beneficiamos. Pues modelos de esos, claro que son factibles y claro que hay suficiente riqueza hoy en día para todos, hay que ver cómo redistribuimos y cómo participamos todos. Bueno, eso podría ser motivo de otro seminario, así que lo dejo aquí y se lo agradezco el haber estado hoy. Muchas gracias y a su disposición.